Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes aquí en Espiar desde Chicago, desde UNAM Chicago, iniciando este nuevo programa que tiene que ver con nuestro dinero. Espiar y tu dinero, pues estamos iniciando este programa para todos ustedes aquí en Spanish Public Radio. Y para este programa nos acompaña Ramiro Javier Atristain. Él es licenciado en Economía, profesional con amplia experiencia financiera, voluntario, humanitario y docente, además de asesor financiero. Ramiro, ¿por qué no nos hablas sobre qué vamos a poder aprender durante estos programas? Sí, muchas gracias. Creo que podemos empezar por un tema muy importante antes que nada, y creo que hay que darle un enfoque a nivel personal para poder entender qué podemos hacer con el dinero y cómo lo manejamos y para qué nos sirve. Todos tenemos eso muy definido en cierta manera porque vamos haciendo cosas día a día que impactan nuestra situación financiera, además de nuestro futuro financiero. Pero yo quiero empezar un poco a hablar de cuál es la relación que cada individuo tiene con el dinero. Porque creo que es una manera de entender cómo actuamos, por qué actuamos como actuamos y por qué eventualmente eso impacta desde el punto, nos tiene un impacto financiero, ¿no? Y la manera en que lo puedo más o menos explicar en forma paralela es, si pensamos, está basado en mucho de lo que tengamos de educación y lo que entendamos de la vida. Si sentimos, está muy relacionado a las emociones que cargamos, a las emociones y cómo las sentimos. Creo que si nos informamos o educamos, que es la parte que nos ayuda a la parte pensante, y tenemos conciencia de lo que sentimos, que es lo que nos ayuda a entender la parte emotiva o emocional, tenemos la oportunidad de poder lograr un balance en nuestra vida con estas dos cosas si somos conscientes. En el caso del dinero, creo que es importante también informarse, educarse, entender de ciertas cosas que nos impactan y por el otro lado entender un poco y estar autoconsciente de qué significa para nosotros el dinero. ¿Qué te parece esa temática enfocada desde ese punto de vista para poder un poco entender eso? Porque creo que es fundamental entender la relación que nosotros tenemos con el dinero. Es que se conjugan mucho tanto el dinero como con nuestra vida, con nuestra salud, y es importante, como mencionas, que entendamos cómo manejar el dinero para que de esa forma estemos más, digamos, más tranquilos, ¿no? De la forma de que lo que ganamos, pues lo podamos hacer rendir lo más que se pueda. Sí, y yo parto del punto de vista que creo todos en la audiencia se pondrán de acuerdo, ¿no? Hay muchas áreas en las que quizás no acordemos con respecto a lo que significa el dinero y solo pensar en dinero. No es a lo que me estoy refiriendo. Yo pienso que si entendemos y creo que todos podríamos empezar con este acuerdo, el dinero no proporciona felicidad desde ya, pero la pobreza tampoco proporciona felicidad. Entonces estamos hablando de dos extremos, ¿no? El dinero y la pobreza. El dinero, obviamente, estoy hablando todo a nivel físico, material, ¿no? Con pobreza material, si no tienes que comer, no tienes techo, no tienes casa, pues quizás te la pases, la vida es más difícil. Con dinero no quiere decir que la vida va a ser completamente fácil, pero por lo menos te alivia ciertas cosas. El problema es cómo y qué relación tienes y cómo te relacionas con el dinero. Porque a la persona que busca solo hacer las cosas por dinero y aumentar ese dinero, llega al punto donde hay que no es tan eficiente tener más dinero, porque no se necesita tanto para ser feliz. Entonces creo que desde ese punto de vista podemos entrar en un acuerdo entre todos de que sí, creo que eso es valedero. ¿Qué piensas? En efecto, como te decía, que sí hay esta relación entre el dinero y cómo vivimos, nuestra salud. Obviamente, si tenemos lo suficiente para ir mitigando los gastos del diario, vamos a estar más tranquilos. Y si eso que ganamos, sea mucho o sea poco, lo hacemos rendir un poco más, si nos informamos, como tú mencionas, para que lo podamos hacer rendir un poco más, obviamente vamos a estar más tranquilos, vamos a tener más margen para estar mejor incluso con la familia, ¿no? Sí. Y la otra cosa, pues, sobre todo en la cultura, digamos, latina o hispana, y esto viene obviamente desde el mundo hispanoparlante, etcétera, el hablar de dinero en nuestra cultura es como tabú. Y es un tabú inmenso, ¿no? Porque eso implica mucho en los temas de relacionarnos con el dinero. Porque primero, si no podemos abordar ese tema,
como cualquier otro tema de conversación, por ejemplo, ¿cómo podemos pedir un aumento de sueldo, por ejemplo? ¿No? Es difícil. Es más, hay estudios que muestran que, por ejemplo, las minorías, y me voy a referir más a los hispanos, no típicamente van y demandan y exigen un aumento de sueldo como, por ejemplo, el promedio de la población. Y hay alguna razón para eso, y la razón tiene mucho que ver con esta relación que tenemos con el dinero, por el hecho de que lo sentimos como tabú. Sí, quizás conscientemente pensamos, no es tabú, pero lo sentimos así, porque es parte cultural que venimos con ese acuerdo mental de que es difícil, no es educación, no, la razón que sea, ¿no? No se ve bien hablar de dinero. Por ejemplo, tenemos un conflicto con pedir o saber información cuánto uno gana, o cuánto dinero pagaste por esa renta o hipoteca, o cuánto dinero debes. Esos son temas que no se hablan. Y no me refiero a que uno quiere hablar de estos temas con todo el mundo, con amigos, no, pero son temas que, por ejemplo, se deberían hablar en la familia, en el hogar, de manera que todos empiecen a tener esa relación con el dinero que sea más sana, ¿no? Y de pronto cuando platicamos de dinero con amigos, a veces no decimos la verdad. Sí, sí, tiende a pasar y precisamente eso es una demostración de que es un tabú. Es más, si tú hicieses estas preguntas a alguien, nada más para probar las preguntas, ¿no? ¿Cuánto dinero pagas por X? ¿Cuánto dinero debes? Son temas tabús que no se pueden tocar. Por eso digo, no es necesariamente que esto se tiene que hablar con todo el mundo o con todos los amigos, no, pero es un tema que en la familia, estoy hablando de la familia, a veces las familias no se hablan de ese tema. Entonces, a eso me refiero. Entonces, primero, si empezamos a abordar ese tema, y no me refiero a empezar a hacer esas preguntas, más me refiero a entender un poco la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Entonces, el punto de partida del cual pienso yo es importante empezar, es decir, pregúntate cuál es tu relación con el dinero. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿No? Por el otro lado, puedes empezar a preguntarte, ¿controlas tu dinero o el dinero te controla a ti? Esa es una manera de empezar a entender la relación que uno tiene con el dinero, es preguntarse esas cosas. Y en la familia, por ejemplo, en la familia, en el hogar, a los niños, empezar a hablar de esos temas, porque así vamos a empezar a tener una mejor relación con el dinero. Porque empezamos a ver por qué lo gasto. ¿Lo gasto porque me merezco que lo gasto en mí? ¿O gasto porque me hace sentir bien? O sea, en otras palabras, si eso es lo que pasa, quizás podemos entender que está llenando un vacío en nuestra vida de gratificación, de gastarlo, por ejemplo, ¿no? O otra pregunta, ¿a tus seres queridos les compras cosas porque no tienes tiempo para pasar con ellos? Piensa en estas preguntas y empiezas a hacer una introspección al respecto, creo yo. Entonces, esa sería una buena forma de empezar a entender cuál es nuestra relación con el dinero y Exacto, partir exacto. desde ahí. Sí, porque las respuestas que te vengan a la mente te van a empezar a decir algo sobre tu relación con el dinero. Entonces, si a nivel personal, individualmente te haces estas preguntas y después las tienes más conscientes, quizás no tengas la respuesta exacta o perfecta o la que buscas, pero empiezas a tratarlo con tu familia inmediata, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿no? Es una buena manera de empezar a entender cuál es la relación tuya o de tu familia con el dinero. Y estas respuestas, si son afirmativas, por ejemplo, al caso de compras algo porque estás tratando de llamar la atención de algo, o solo buscas gratificación en gastarte por ti mismo, o porque quieres, o porque no puedes pasar tiempo con alguien, entonces lo compensas con algo tangible comprado. Esas respuestas van a empezar a darnos una pauta, una idea de cuál es nuestra relación con el dinero. Y si las respuestas son, por ejemplo, afirmativas, sí, digamos, sí, gasto porque me siento bien, o dos, gasto porque como no puedo ver a mi hija, pues le mando regalos todo el tiempo, lo que sea. Estás tratando de llenar un vacío quizás, ¿no? Si no es así, bueno, si es así, desde ya el dinero te está controlando. Si no es así, tú controlas el dinero. Pero entonces, en ciertas cosas puede que sea así y en ciertas cosas puede que sea no. O tal vez sea que a veces sí o a veces no, o cambia mucho. Depende a cómo te sientas, depende a qué circunstancias estás pasando, etcétera, ¿no? Entonces, en cada caso va a haber tendencias. Entonces, las tendencias nos van a indicar un poco las respuestas, ya sean afirmativas o lo contrario, y el promedio de la población norteamericana, en este caso, tiene una relación donde el dinero dirige su vida, ¿no? Y en algunas cosas o casos
sí, uno dirige el dinero en tu vida, pero no pasa todo el tiempo. Entonces, sabemos que hay un conflicto, sobre todo en la comunidad latina, hispana, de ese tema que es tabú para empezar a entender y cómo podemos llegar a tener esa mejor relación. Y vamos a definir qué es mejor relación, porque mejor relación, empecé por decir que no necesariamente entendemos o sabemos que el dinero nos da o proporciona la felicidad, pero también sabemos que la pobreza tampoco proporciona toda la felicidad. Por ejemplo, una familia o una persona que el fin de semana, al llegar el domingo en la tarde, se da cuenta que se le acabó lo que tenía de presupuesto, nada más en 2 días. Sí. ¿Esto es una indicación de que el dinero lo está controlando a él o que no tenía suficiente? Exacto, porque si vives con ese tren, en el tren de que tienes más gastos que dinero, por ejemplo, de lo que te ingresa, ya, el dinero te está controlando. Si como dicen en inglés, ahí se usa la expresión mucho, uno tiene más mes que cheque, ¿no? El cheque no te alcanza para el mes. Claro, te queda más mes en gastos y en todo, porque quiere decir que tienes que hacer una introspección, idealmente, para no llegar a que esto te impacte, porque tiene serias consecuencias. El crédito es una de ellas. Otra, que cuando uno debe más dinero, pues empiezas ya, ahí sí pierdes el control, porque eso es como un escape, ¿no? Un escape, o por ejemplo, si uno tuviese en la casa unas cañerías con un pequeño escape de gas, por así decir, o de agua, lo que sea, eventualmente eso puede romperse y el escape puede ser muy grande. Entonces ese es el riesgo que uno tiene, por ejemplo, con la deuda. Y la deuda tiene que estar bajo control, porque si no está bajo control, va a ser como ese escape que un día va a romper todas las cañerías, y eso ya es una situación difícil de solucionar. No es que no se pueda solucionar, sino que se puede prevenir, se puede evitar. Pues es interesante que entendamos toda esta relación con el dinero para que, como tú lo mencionas, no nos endeudemos más de lo que podamos, que no intentemos comprar lo que nos gusta, sino lo que podamos. Sí, o sea, creo que una vez que uno está consciente de esto, y no es algo que uno lo va a realmente solucionar de la noche para la mañana, es poco a poco, ¿no? Notando cosas. Desde ya hay herramientas que nos pueden ayudar a empezar a controlar nuestro dinero en vez de que sea el caso contrario, ¿no? El presupuesto es uno de ellos, ¿no? Y podemos hablar más de eso en otras ocasiones. Cómo manejar la deuda, cómo saber o cómo ver qué cosas son importantes en tu vida para prevenir en casos de emergencia, tener un colchón, ¿no? Un colchón financiero, aunque sea mínimo, etcétera. Entonces, para entender esta relación, como ya hemos dicho, con el dinero, el primer paso es establecer una sana relación. Entonces, como cualquier cosa, cuando sabemos que nuestra relación, no es tan sana, pues el primer paso es la decisión. Quiero sanar esta relación con mi dinero y quiero poco a poco, ¿no? Y lo vas haciendo con estas herramientas que eventualmente podemos hablar, cómo aplicarlas. Entonces se convierten en herramientas útiles para alcanzar las metas. Y así podemos empezar a hablar de lo que deseamos y lo que en realidad nos podría dar verdadera satisfacción. Repítenos una vez más estas herramientas con las que podríamos comenzar a sanar nuestra relación con el dinero. Primero, la autoconciencia. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Creo que eso es número uno. Y es lo que habíamos hablado, ¿no? De entender por qué uno gasta, por qué uno hace ciertas compras, ya sean impulsivas o no, etc. Esa es la número uno. La número dos, empezar a entender la situación financiera en la que uno está, ¿no? Estoy en punto A y quiero llegar a punto B. Punto A puede ser, tengo mucha deuda, o punto A puede ser, no me alcanza lo que gano. Ok, ¿a dónde quiero llegar? Punto B es, bueno, quiero que me alcance lo que gano, o quiero ganar más, o quiero tener menos deuda, no quiero estar con esa tensión, porque la verdad, el problema de esta relación con el dinero, como cualquier relación que no es sana, no nos deja dormir bien, entonces nos quita el sueño. Es una manera de decir, nos preocupa, ¿no? Y ya después podemos empezar a ahondar en otras cosas. Entonces, como si decías herramientas y hablar de herramientas, pues el tener un presupuesto es clave, es decir, ponerlo en papel, decir, esto es lo que gasto. Y claro que esto requiere cierto grado de disciplina y no tiene que ser muy detallado ni muy complicado, porque cuanto más complicado sea, va a requerir más trabajo. La idea es tener una guía, ¿no? Este es mi presupuesto, que debo ganar, que debo tener de deuda, etcétera, etcétera, para poder